Buenas noches. Cerca de 13 millones de personas viven en España en la pobreza o en riesgo de exclusión social. Es algo más de un cuarto de la población. Muchos de ellos son niños. En la región de Murcia, casi 4 de cada 10. Pero miremos también a las familias en su conjunto, a los ancianos que viven solos. Son muchas las personas con necesidades básicas, de alimento, casa, trabajo, incluso de afecto. Y muchas también, por fortuna, las que las ayudan. Hoy, en víspera de Navidad, como todos los años, les damos voz a ellas, a través de quienes las buscan y atienden, de las numerosas organizaciones sociales y humanitarias que hay en nuestra región. Hacen una labor impresionante que les invitamos a que conozcan y con las que les animamos a que colaboren, porque es obligación de todos poner remedio a estas situaciones. Más que nunca, el mensaje de hoy, a punto de comenzar la Navidad, es de solidaridad y de profundizar en su verdadero sentido cristiano. Bienvenidos. Muy buenas noches. Llevamos ya 12 años haciendo este programa, El Debate, y hay algunos programas que son un clásico. Por ejemplo, este, justo en víspera de Navidad. La tenemos a la vuelta de la esquina. Son unas fechas muy especiales, especialmente para los cristianos, para los católicos, sin duda alguna, y hacen que... recuerdo que por aquel entonces, hace 12 años, el fundador, la Popular Televisión pertenece a la UCAN, el fundador de la UCAN, José Luis Mendoza, me dijo: oye, Antonio, víspera de Navidad siempre es una fecha muy especial para darle visibilidad, siempre, en cualquier momento, pero esta más todavía, darle visibilidad a la gente necesitada y a quienes les ayudan. Aquel encargo lo venimos 12 años cumpliendo, porque sigue además el encargo por parte de la presidenta, de María Dolores García Mascarell. Así que aquí estamos para hablarles de mucha gente, como yo decía en la entradilla, 13 millones de personas que viven en situación de pobreza o en riesgo de exclusión, ancianos, niños, mucho tipo de necesidades muy diversas. Pero si eso es importante, también es importante el volumen de gente que les ayuda y el compromiso de muchas de estas personas, algunas de las cuales están hoy aquí en esta mesa, otras van a estar participando en grabaciones que le hemos hecho y otras que no pueden estar, que es imposible. Yo siempre pido perdón porque hay mucha más gente volcada, comprometida, ayudando y deberían también estar aquí. Les seguimos dando visibilidad en nuestra promoción en Popular Televisión. Vamos a presentar a nuestros invitados. Les presento a José Antonio Planes, es el presidente de Cáritas diocesana en Cartagena, de la región de Murcia. José Antonio, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar con vosotros. Estas fechas tan señaladas. Son fechas muy señaladas para Cáritas, para todas las instituciones que compartimos ese afán de estar con los últimos. Cáritas, que duda cabe que la campaña de Navidad es la más importante del año y además son unas fechas que coinciden con el nacimiento del Señor. El Señor quiso nacer pobre y eso nos interpela, quiso nacer en un establo, posiblemente con animales. Y para nosotros es un gran aldabonazo el comunicar a la sociedad, a todos los cristianos, a la gente buena, que somos todos, que es una gran oportunidad acordarnos de estas personas y contribuir pues, con nuestra donación, con nuestra oración, con un paso hacia adelante en el voluntariado. Son varios aspectos, ¿no? Pero yo digo que la campaña tiene un sentido pleno porque conmemoramos la venida del Señor a la tierra. Vamos a ir analizando todas esas cuestiones que apunta José Antonio. Bienvenido, muchísimas gracias. Amparo Martínez, la responsable del área social de Jesús Abandonado. Muchísimas gracias, Amparo, por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias por invitar a la Fundación a este encuentro un año más. Eso es, un año más. ¿También son fechas muy especiales para la Fundación o realmente se mantiene el nivel respecto de todo el año? La Fundación mantiene el nivel durante todo el año, 365 días del año atendiendo a personas sin hogar y en extremísima vulnerabilidad residencial, pero sí que es cierto que durante esta época del año parece que estamos más sensibles y contribuimos más a que estas fechas sean más llevaderas por las personas que lo están pasando realmente mal. Antonio Alcaraz es el vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM, pero está hoy aquí en el ámbito de ser director del Instituto Internacional Juan Pablo II de Caridad y Voluntariado. Bienvenido, Antonio.
Hablaremos de la labor que también hace la Universidad Católica con donaciones, con ayudas, con voluntariado, del que es responsable el padre Alcaraz. Pero una de las cosas que también hace es la muestra de voluntariado. Hay una red de asociaciones, de entidades que hacen una labor enorme y yo, por una parte, es como agridulce, ¿no? Si hay muchas personas comprometidas, eso francamente es bueno, pero también es porque hay muchas personas necesitadas. Sí, efectivamente. Es verdad que siempre la necesidad la tendremos entre nosotros. De una manera o de otra, siempre hay personas que necesitan algo. O sea, nunca se puede dar el caso de una persona que diga estoy completa, estoy íntegra, no necesito nada. Entonces, en ese caso, digamos, el voluntariado es una actividad que hace presente la necesidad mutua que tenemos de comunicarnos. Me recuerdo que fui a una asociación que estaba organizando un evento para gente excluida, pero bueno, ahí en ese evento no se sabía quién era el organizador y el excluido. Y me pregunta uno, ¿tú eres el excluido o los que nos acogen? Digo, mira, todos acogemos y todos somos excluidos. Digo, porque al final todos necesitamos algo de alguien. Yo decía al principio, y lo pregunto a los tres invitados, 13 millones de personas que viven en España en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Muchos de ellos son niños, son datos enormes. Lo que pasa es que cuando uno, bueno, vale, hay que dar los datos para ver la dimensión, pero detrás de cada dato hay una historia humana e irrepetible, con sus preocupaciones, con sus anhelos, con sus sufrimientos. Y yo imagino que eso es lo que cala. El dato global debe preocupar y mover a la acción, pero los casos personales, cuando habláis con ellos, es lo que cala y conmueve, ¿no? El día 3 de diciembre, FOESA ha hecho un avance del nuevo informe que saldrá a la luz pública a finales de 2025. Efectivamente corrobora los 13 millones de personas que dices, pero hay que clasificar. O sea, son 9 millones 400 en exclusión social y 4 millones en situación de exclusión severa. Y es muy importante porque en relación a 2007 ha aumentado un 19% las personas en exclusión social y ha aumentado un 28% respecto a 2007 las de exclusión social severa. Esto es muy duro, porque han pasado ya 17 años y no solo no conseguimos revertir eso, sino que se está manteniendo y aumentando. Por tanto, es un toque de atención, un aldabonazo que hace FOESA, que tenemos entre todos que hacer algo, empezando por el gobierno, pero tenemos que hacer algo, porque es una situación durísima. Estas cifras tan apabullantes que muestra FOESA. Sabéis que son estudios muy objetivos, no tienen color político ni de ningún tipo, se limitan a reflejar hechos, ¿no? Pero es que además, integración plena, llamamos a familias, a personas que tienen capacidad de reponer, pues, una avería en la casa, un televisor, en fin, estás dentro de la sociedad, digamos, ordinaria. Sí, sí, pero es que ha descendido un 8% también. Entonces, son 22 millones de personas las que están en integración plena. Por tanto, el resto no. Entonces, es otro dato que realmente alerta, porque antes era la mitad de la población y ha bajado un 45%. Por tanto, desde cualquier punto de vista, es una situación que se ha degradado y que nos debe interpelar claramente para movilizarnos a la acción. Hemos comentado más de una ocasión, hablando de cuestiones económicas en este programa, que la clase media es la clase, cuanto sí, más grande sea, muchísimo mejor, que es el sostén de toda la sociedad y que desgraciadamente se está reduciendo. Y esa es una clave importante, Amparo. Totalmente cierto. Podríamos decir que datos a septiembre de este año, la Fundación contabiliza que ya han pasado por los servicios de la Fundación más de 2.800 personas. A cierre de 2023 estábamos hablando que atendimos a unas 3.200 personas diferentes. Si en septiembre damos ese dato, estamos hablando que posiblemente cuando llegue el cierre de 2024 este dato lo vamos a superar. La mayoría de los que se acercan a los servicios de la Fundación, la primera demanda que nos hacen es atender a sus necesidades básicas, y sus necesidades básicas son fundamentalmente la alimentación y el alojamiento, pero de ahí viene una situación económica muy vulnerable. Cuando tú no puedes llegar a fin de mes
porque económicamente o no tienes un salario, que en muchas de las ocasiones de los usuarios y personas que se nos acercan, esa es la realidad, tú no puedes comprar alimentos. Entonces estamos hablando de que si no hay una sostenibilidad económica, al final la recuperación de la persona es mucho más complicada. ¿Qué reflexión se puede hacer, Antonio, ante esta fotografía que están planteando José Antonio y Amparo? Bueno, hay una realidad. Yo creo que fueron palabras proféticas del Papa Juan Pablo II, cuando él escribe la carta encíclica, la solicitud de Rei Socialis. Está analizando está analizando la situación económica que se está viviendo en su momento. El Papa escribe esta encíclica en relación a la que en su momento escribió Pablo VI, Populorum Progressio, en un momento ciertamente que había un optimismo a nivel mundial en cuanto al progreso, la economía. Pero es verdad que Juan Pablo II se da cuenta que la sociedad ha decaído en su momento, Y él tiene una expresión que dice, como no nos impliquemos todos y busquemos soluciones oportunas, los pobres serán cada día más pobres y los ricos serán cada día más ricos. Y yo creo que está pasando esto un poco, ¿no? Estamos hablando de la clase media. La clase media como que tiende en muchos países incluso a desaparecer, ¿no? En algunos países que he visitado, pues prácticamente no existe, ¿no? Y al final nos encontramos con gente, efectivamente, que tiene muchos recursos y como estamos hablando aquí, en Murcia estabais comentando, ¿no? El informe de la Red Europea para el estudio de la pobreza, efectivamente habla que en Murcia, que es un poco los mismos términos que se están manejando a nivel nacional, hay un 33%. Efectivamente habría que distinguir lo que decía José Antonio de una pobreza o exclusión tipo severa, que efectivamente sería mucho más grave, pero no cabe duda ya que incluso en ese 30% que podemos encontrarnos, hablando por ejemplo del informe que dice en la región de Murcia, que viene a tener un cierto parecido con los estudios a nivel nacional, claro, nos encontramos con gente que a lo mejor tiene que pagar un alquiler, que tiene que vivir y no tiene suficiente para hacerlo. Entonces, en teoría, esa gente no está en una pobreza severa, pero está viviendo una situación de una precariedad, ¿no? Vamos a hablar del perfil de las personas que atiende Jesús Abandonado. ¿Cuál es ese perfil? ¿Por edad, por sexo, por nacionalidades? ¿Si ha evolucionado a lo largo de los últimos años? ¿En estos momentos cómo es? El perfil es mayoritariamente población masculina, entre los 40 a 60 años, donde la población migrante aumenta en porcentaje. Nos estamos moviendo en unos datos, una tendencia de que se mantiene entre el 75%, 80% de la población que atendemos es migrante, dependiendo también de los recursos en los que se encuentren, en este caso acogidos. Por ejemplo, los recursos de larga estancia y media estancia, la población, aun siendo migrante, un gran número importante, la población nacional va casi ajustándose. Pero en servicios como comedor social o recursos de corta estancia de alojamiento, la población migrante supera bastante a la española. Hay un perfil que nos preocupa muchísimo, que es el de mujer y persona joven, persona que acaba de cumplir los 18 años y se encuentra abocado a iniciar toda la odisea que por recibo no le correspondería de las personas sin hogar. Suelen ser o menores extutelados o menores que han decidido marchar de casa y cuando cumplen los 18 se ven abocados a estar en calle. Y el de la mujer nos preocupa muchísimo, ha aumentado el número de demandas de atención de mujeres. En cuanto a otros perfiles, estos serían los mayoritarios. Luego podríamos hablar también de personas con problemática asociada a la salud mental y quizás un menor número de problemáticas asociadas a otro tipo de situaciones como puede ser la adicción. ¿Y en Cáritas, José Antonio, el perfil parecido o no? Es distinto? Vamos a ver, en Cáritas es más propio de familias. En Jesús Abandonado, personas solas normalmente. Sí. Cáritas es perfil más de familias. El 56% es de origen nacional y el 44% son extranjeros. Cáritas, al igual que Jesús Abandonado, no hacemos acepción de ningún tipo de sexo, de ideología, de religión, de nacionalidad. Por tanto, no manejamos estadísticas
cuáles son nacionales o extranjeros, de los que recibimos extranjeros de dónde proceden, sino que los que vienen se les atiende. Además hay una infraestructura de clases en español importante, precisamente para los extranjeros que se pueden incorporar cuanto antes. Pero nos preocupa muchísimo porque a esas personas hay que facilitarles una vivienda, hay que alojarles, entre el paquete de ayudas donde el empleo sería lo fundamental. Ya, pero es que como todos sabemos y compartimos, el coste de la construcción, sabéis que en noviembre ha aumentado un 51% la venta de viviendas, son cifras increíbles que se están dando y que están encareciendo extraordinariamente la construcción y el alquiler. Se entiende que a partir del 30% del sueldo o de la renta mensual destinado al alquiler ya empiezan los problemas. Porque claro, es que en algunos casos, estamos hablando, puede ser de un 40 o un 50, así no puede atender a la familia. Por tanto, el acceso a la vivienda, de hecho, el Gobierno ha anunciado recientemente que va a crear una empresa pública de vivienda. Sí. Nosotros no somos tanto partidarios de si el Gobierno sí, el Gobierno no. Lo que decimos es que debe realizarse una gestión eficiente de la vivienda. Y en el caso de los colectivos a los que atendemos, de las viviendas sociales. Hay que subrayarlo. El problema de la vivienda es importantísimo. Y si no resolvemos el problema de la vivienda, va a ser muy difícil, a pesar del trabajo, alojarle en lugares dignos. La Comunidad Autónoma, de hecho, ha hecho un programa para sufragar alquileres y todo eso, pero para llegar a todo el colectivo hará falta mucho más recursos, habrá que llevar a cabo una política muy creativa, porque vemos que este problema no solo no se resuelve, sino que mes a mes los costes están creciendo. José Antonio, decías antes que antes de empezar el programa que la pobreza se hereda. No, y hay que romper ese círculo. Estamos atendiendo en Cáritas a personas que ya atendíamos a sus abuelos. Ese es el círculo, no precisamente mágico, sino el círculo perverso de la pobreza y desde el que tenemos que trabajar. O sea, de hecho, en Cáritas se están produciendo una serie de transformaciones porque queremos el desarrollo integral de la familia. ¿Cómo? Acompañando a las familias, conociendo cuál es su realidad, diferenciando a personas mayores, mucho más si están en situación de enfermedad y soledad, necesitan una ayuda especial, y los que son aptos para empleo, y finalmente los niños en programas de infancia. Es el único modo de decir, ya no es paliativo, queremos erradicar la pobreza. Y eso es un programa integral que supone no tanto la entrega de alimentos, que eso ya de Cáritas Nacional. De hecho, de Europa ya no vienen alimentos, y hay diocesanas en España que no entregan alimentos. Nosotros ya, desde el punto de vista de la Cáritas diocesana, no tiene recursos, ni almacenes, ni flota de reparto. Es un estudio muy curioso el que hicimos, que no lo conocíamos. Hicimos el estudio y resulta que el coste del reparto de alimentos, o sea, el coste de la totalidad del coste, la mitad eran costes logísticos. O sea, que repartir alimentos, la mitad del coste era logística, muy poco eficiente. Nosotros no somos Mercadona, Cáritas no es Mercadona, y de hecho ahora el Gobierno, con las tarjetas Monedero, que es lo que va a continuar ese programa, es como debemos atender a las familias que lo necesiten. Tarjetas Monedero, pero que puedan comprar en el pueblo, no que tengan que ir a 30 kilómetros fuera de su residencia. Pero digo que la clave es la atención integral a la familia. Pero ya digo que al mismo tiempo el Gobierno debe poner en marcha una política de acceso a la vivienda, que esto es un tema absolutamente crítico. Del mismo modo, también en el informe que anticipa Foessa denuncia la situación de la asistencia, porque con los tiempos de espera que existe actualmente y algunos servicios que no los presta el sistema público de salud, estamos echando fuera del sistema a los más pobres, porque no tienen esa asistencia. Vamos a ir conociendo entidades que, además de las que están aquí, que pertenecen a la Iglesia, que también están haciendo un trabajo excelente. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es FANDIF, Carmen Gil. Y vamos también a conocer, un poquito, bueno, la conocemos, pero a insistir en Proyecto Hombre, Asunción Santos, que estuvo aquí hace muy poquito y también nos recuerda cómo colaborar, a qué se dedican y cómo echar una mano. Vamos con ello.
FANDIF es la federación que aglutina a 16 entidades de todo el territorio regional, donde tenemos entidades con patologías crónicas y entidades comarcales. Es decir, es un número importante en esta región de personas con discapacidad física y orgánica con diferentes proyectos que elaboramos de educación, formación, empleo, accesibilidad, ocio, tiempo libre y, pues, como no, que no podemos olvidarnos nunca de cómo nos iniciamos, que fue gracias al voluntariado. El ser voluntario es aportar a otros, pero nadie se puede imaginar lo que te puede aportar a ti misma a lo largo de tu vida y de tu estado en tu vida cotidiana. ¿Cómo ser voluntario de las organizaciones pertenecientes a FANDIF? Acercarse a nuestras organizaciones, que somos 16, como decía anteriormente, o la propia federación, y aquellos servicios que tú puedas aportar. No estamos hablando de que voluntariado es igual a esa gran destreza o ese gran esfuerzo. A lo mejor ser voluntario es tomar un café con aquella persona que está sola y necesita unos minutitos hablar con ella. O sea, el voluntariado es extenso, es grande, es valioso dentro del movimiento asociativo, el cual nos iniciamos en esta federación, y no podemos olvidarlo, y sobre todo tenemos que quererle. Tenemos que hacerle llegar a quienes correspondan, a aquellas personas que quieran participar con nosotros, que tienen las puertas abiertas. Atendemos a personas que tienen un problema de adicción, personas adultas, también jóvenes y adolescentes, y bueno, también llevamos a cabo programas de prevención, no solo tratamientos, sino también pues estamos comprometidos con la prevención, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito comunitario o en el ámbito laboral. Ese es básicamente nuestro cometido, nuestra misión. Importante para Proyecto Hombre, es uno de los pilares fundamentales de nuestra organización, que es la labor del voluntariado. Los voluntarios, pues pueden acudir a nosotros a través del teléfono de contacto, decir que quieren ser voluntarios, reciben una formación inicial y luego durante todo el tiempo que están con nosotros están en formación continua y pueden hacer pues muchísimas labores de apoyo para con familias, de apoyar a nuestros usuarios o usuarias en determinadas cuestiones de gestión, de acompañamiento, también a la hora de poder realizar talleres de ocio, tiempo libre, acompañamiento también en actividades de tiempo libre, estar en recepción, que es también un voluntariado muy interesante. Antonio, son muchas las necesidades. Yo lo apuntaba al principio, hemos visto solamente 2 testimonios y bueno, y lo que han hecho también Amparo y José Antonio, desde lo inmediato, comer, hay gente que necesita esa comida, la vivienda, ha puesto énfasis José Antonio, las adicciones, podemos hablar de personas mayores, podemos hablar de mujeres embarazadas, es decir, que pueden ser muchas las necesidades y por lo tanto los tipos de ayuda, ¿no? Lo sabes bien porque a la hora de organizar la muestra de voluntariado y tratar con las entidades, con las asociaciones, cada una, algunas son transversales, pero otras están muy especializadas y son realidades que existen en nuestra región. Sí, efectivamente. Ahí está detrás el concepto de pobreza. O sea, cuando hablamos de pobreza, exclusión social, pero es verdad que en esto el concepto de pobreza es un concepto amplio y hay que delimitar. De hecho, cuando hacemos la muestra de voluntariado observamos cómo la mayoría de los elementos que podemos considerar factores de pobreza están presentes. Hay uno que está claro, que es uno que estamos hablando ya, que es el material, por el mismo hecho de que somos seres biológicos, necesitamos también un hogar, una casa. Nos hemos dado cuenta ahora con la Dana de Valencia. Es decir, el movimiento que ha habido de voluntariado, que desde la misma universidad también han partido 5 autobuses a ayudar, ese impulso es importante. Estamos viendo precisamente eso, Antonio. Sí, ¿no ves? Por eso es algo importante. Ahora, junto con eso, hay una cosa que es verdad que esto a nivel, de institución sanitaria también lo tienen en cuenta, que es la ayuda psicológica. O sea, el hombre no solamente necesita tener la casa o limpiar la casa,
sino que sufre, digamos, como un shock psicológico mental, y vemos cómo acuden psicólogos a ayudar y también. Pero no debemos olvidar también que el hombre tiene una parte, digamos, espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Es curioso como en la cumbre de Copenhague del 95, que realiza Naciones Unidas sobre el desarrollo social, a la hora de hablar qué se entiende por desarrollo de los pueblos, uno de los indicadores que incluye es de la atención ética y espiritual. De tal manera que un pueblo desarrollado, además del famoso IDH, que marca los factores de crecimiento y desarrollo de un pueblo, incluye la cumbre de Copenhague, digamos que es la más reciente que se ha hecho a nivel global sobre este tema, incluye también los aspectos éticos, los aspectos espirituales y dentro de los aspectos éticos, los aspectos también democráticos de los países. Toca también la cuestión política, ¿no? Pero vamos, en lo que nos concierne, ¿qué quiere decir? Que nosotros ahora mismo se ha desarrollado también un voluntariado, por ejemplo, en los pueblos que han sufrido la Dana, y que es la asistencia espiritual. Que de alguna manera también lo están haciendo los aquí presentes y otras asociaciones, ¿no? Jesús Abandonado, Cáritas, que es el hombre que se sienta amado, que se sienta querido. No solamente te ofrezco esto, te doy esta posibilidad de que cenes esta noche, de que tengas una ducha, de que tengas un hogar. Este ser se siente querido y eso traspasa ya lo psicológico, porque estamos hablando de un ámbito donde el hombre también necesita un apoyo, ¿no? Hablaba, a veces se ha dicho últimamente que si la juventud de ahora pues está muy despegada, y si es la juventud de, ¿qué decían?, de cristal y no sé qué. Y sin embargo, viendo los chavales jóvenes de 20, 22 años, incluso de varias nacionalidades ahí involucrados en por ejemplo, con ese llamamiento en la Dana, la gente decía, no, o sea, hay gente joven que está absolutamente comprometida y que si aporta se lleva mucho más, ¿no?, el enriquecimiento personal de los que ayudan. Lo digo por poner en valor la labor del voluntariado de cualquier edad. Efectivamente, eso es una experiencia que cualquiera que hace voluntariado lo puede comentar y siempre lo dice. O sea, que al final es verdad que el que hace voluntariado está recibiendo una gran labor. A colación de lo que comentabas, es interesante porque nosotros en nuestra universidad tenemos una gracia enorme, que es que tenemos alumnos de muy diferentes países. La internacionalización de nuestra universidad es grande y eso incluye que también tenemos alumnos que no solamente son católicos o creyentes o profesan otras religiones. Sin embargo, vamos todos a una. Quiere decir, las asociaciones, por ejemplo, que están aquí presentes esta noche, tienen relación con la Iglesia Católica, pero sin embargo ambos dicen, ¿no?, y decimos todos, que nosotros atendemos a cualquiera que se acerque a nosotros. Es que esta es la misión de la Iglesia, esto es lo que el Papa Francisco nos pide. Nosotros no estamos para atender solamente al cristiano, ¿no? Por supuesto que también. Y un hermano, pues lo atiendes y es el primer paso que tienes. Pero la Iglesia tiene esta dimensión universal, que es el corpus de la doctrina social de la Iglesia, que es una cosa muy importante, que el Papa Francisco está insistiendo mucho cuando habla de los descartados, los excluidos, cuando habla de aquellos que piensan distinto a nosotros, que al final integrarlos en esta labor de voluntariado, que es muy pedagógica, luego podemos comentarlo por no acaparar todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver a tres testimonios más de Red Madre. Carmen Meroño nos ha atendido, de la Hospitalidad de Santa Teresa, Domingo Segado, y de la Asociación Española de Enfermedades Raras, FEDER, Juan Carrión. Atendemos a toda aquella mujer embarazada que ha tenido un embarazo imprevisto y bueno, tiene dudas para continuar o no con el embarazo. Nos conocen a través de internet o del boca a boca o de alguna amiga que ya ha sido atendida en Red Madre, entonces deciden venir a ver qué clase de recursos podemos ofrecerles pues para poderlas ayudar en ese momento tan difícil.
Red Madre tiene un amplio abanico de posibilidades. Se le atiende tanto en apoyo emocional y psicológico, tenemos asesoramiento jurídico, ellas también pueden obtener asesoramiento médico, laboral, orientación laboral, incluso ahora estamos haciendo una serie de cursos formativos para nuestras madres para que tengan la formación suficiente para poder entrar en el mercado laboral, conseguir un empleo y tener una buena inserción sociolaboral. En Red Madre se puede ayudar desde distintos puntos de vista o de distintos focos. Se puede ayudar tanto haciendo voluntariado con nosotros como a través de donaciones materiales, pues ya son enseres para los bebés o alimentación. También se puede ayudar a través de la donación o la aportación económica a través de cuenta bancaria o del número de Bizum que tiene asociado Red Madre. La Fundación Hospitalaria Santa Teresa pues lleva 108 años dedicándose a lo mismo, que es dar acogida, dar alojamiento a las personas que no tienen hogar. Y es lo que hacemos desde Cartagena, como digo, desde hace más de un siglo. Básicamente nosotros, lo que más reclamamos siempre, aparte de se puede hacer ayuda como voluntario, se puede hacer actividades de voluntariado. Reclamamos también comida, tanto leche como aceite, como alimentos no perecederos. Y luego, bueno, ahora con la ola de frío, con el frío que hace y tal, pues también mantas. Es lo que solemos reclamar a la gente que nos pregunta, ¿no? Que quiere colaborar con nosotros. Nosotros estamos abiertos las 24 horas del día, todos los días del año. Y bueno, la gente sabe que tiene aquí un techo donde cobijarse. Ahora, precisamente ahora, tanto en estos momentos que hace ya más frío, como en cualquier temporada del año, sabe que tiene aquí un techo donde cobijarse. De hecho, ahora mismo tenemos más de 50 personas pernoctando con nosotros. En la página web tenemos la opción y sí, por aquí, si se acercan aquí a la hospitalidad, pues ven cómo trabajamos, ven dónde estamos, ven nuestras instalaciones y directamente aquí, bueno, si quieren ser voluntarios, pues nosotros encantados. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y su fundación es una organización que hoy aglutina 422 asociaciones que están distribuidas en todo el país, en España, y sobre todo tiene como misión ser la voz de 3 millones de españoles y sus familias. Sobre todo también dar respuesta a aquellas personas que se encuentran en búsqueda de diagnóstico. Hay que pensar que hoy el diagnóstico de una de estas enfermedades raras tiene un tiempo medio de 6 años, que hay personas que llegan incluso a fallecer y tenemos, por supuesto, ser y defender los derechos de todas y cada una de estas personas que conviven con las más de 6.417 patologías raras que hay a día de hoy identificadas. La Federación Española de Enfermedades Raras desarrolla una cartera de servicios de atención directa a través de un servicio de información y orientación, atención psicológica, jurídica y, por supuesto, apoyando la investigación, porque la investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza. Cualquier persona que nos esté viendo y que desee poder participar o bien de forma voluntaria apoyando en alguna de las actividades o de igual forma con una muestra de su generosidad y de su solidaridad, puede acceder a la web de Enfermedades Raras, que es www.enfermedades-raras.org, y tiene toda la información para poder hacer cualquier aportación solidaria y tener siempre muy presente, ¿no?, que en estas fiestas tan entrañables como vamos a convivir pues en los próximos días, la solidaridad está muy presente en todos y cada uno de nosotros y tenemos también el reto, ¿no?, de compartir con los demás y ayudar. Por lo tanto, invito a que de forma solidaria pues se unan a cualquier causa social que pueda transmitir futuro y esperanza a personas que realmente necesitan lo mejor de nosotros. José Antonio, estamos viendo muchas necesidades y las personas a las que has fotografiado hace un instante los ha puesto en evidencia, pero también las respuestas son muy distintas. Hace años el servicio que daba Cáritas era uno muy concreto, sobre todo los alimentos, pero ha ido cambiando muchísimo. Yo no sé si hay un eje, ¿no?, vivienda y empleo.
en muchas de las acciones... Y educación. Y educación, en muchas de las acciones que estáis haciendo. ¿Cómo ha cambiado Cáritas? O sea, ¿Qué servicios son los que da ahora que tal vez sean menos conocidos? Sí, que conste, yo diría que es una Cáritas menos paliativa y es más generadora de valor. Pero Cáritas no ha cambiado absolutamente nada en que los últimos de los últimos nos interesan. Sobre todo, por ejemplo, personas solas, sin hogarismo, personas sin hogar. Tenemos proyectos de sin hogarismo. En Murcia lo realiza Jesús Abandonado y nosotros tenemos uno en Cartagena, otro en Lorca y queremos hacer más proyectos. Porque entendemos que una persona que está en la calle es un drama. Estar en la calle y no tener una vivienda. Por lo tanto, Cáritas es sensible a eso. Pero bien entendido que la estancia con nosotros implica un acompañamiento. Queremos sacarla de esa situación. Yo recuerdo que cuando el centro que tenemos de sinhogarismo de Cartagena cumplió un año, pues se hizo una comida y fui con don José Manuel, nuestro obispo, fuimos a celebrar ese aniversario. Y cuando estamos terminando de comer ya en el postre, se levanta un señor muy bien vestido y dice: don José Manuel, yo hace un año estaba en la calle, vivía en un banco, y como a la furgonera de noche de Cáritas me recoge, a mí me convencieron y me recogieron. Hoy, un año después, estoy trabajando, he recuperado mi familia y estoy en la sociedad. Por tanto, mi agradecimiento, eterno a Cáritas y su labor. Claro, hoy es un testimonio de ese tipo y esto vale la pena. Lo que he comentado, voy a hacer un pequeño paréntesis, sí, pero lo que ha comentado don Antonio sobre el voluntarismo, yo quería añadir una cosa, y es que ensancha el corazón lo que no está escrito. Muchas veces los jóvenes voluntarios estamos previniendo adicciones, porque el volcarte con los demás, ayudar a los demás, genera tal alegría, genera tal capacidad emocional positiva, que te lleva a la trascendencia, te lleva al amor, que es lo que el Señor nos predicó. Bueno, entonces, continúo. Cáritas, en efecto, como todas las instituciones están evolucionando. Es que, por ejemplo, en hostelería, claro, en ropa... empleo es uno de los grandes motores que estamos desarrollando en Cáritas. Este año hemos generado ya más de 800 empleos. ¿Cómo? Pues firmamos convenios con empresas y tenemos luego los proyectos diocesanos. La Escuela de Hostelería nació como consecuencia de que el Papa Francisco le pidió a don José Manuel un proyecto diocesano de empleo. Y él, pues, se estudió, se convino que fuese Escuela de Hostelería y se asignó a Cáritas. En 7 años son cerca de 2.000 personas, con una tasa de inclusión del 96% en el sector. Y seguimos, y cada vez mejor. La Escuela de Conductores, instalación de placas solares, conductores de autobuses, son sectores que carecen de personas. Proyectos de agricultura ecológica. Es que estamos echándole mucha imaginación porque consideramos que el empleo es el modo de revertir una situación que, si no es así, pues será pobreza que se hereda, más lo que lleva consigo de aumento de delincuencia, adicciones, etcétera, todo lo que conlleva el que una persona en edad de trabajar no tenga trabajo. Es una gravísima injusticia. Por tanto, creemos que el valor añadido ahora vamos a hacer mucho más énfasis en el acompañar a la familia, conocer a la familia, no tanto en la bolsa de alimentos, sino acompañar a la familia. En eso también el Gobierno ha lanzado las tarjetas monedero, espero que eso ya se irá regularizando, más las propias ayudas que entregue Cáritas, ¿verdad? Por tanto, a los mayores, asistencia, ayuda, a las personas que están en edad de trabajo, tienen que trabajar, y a los niños, talleres de infancia, porque en esas familias no hay un ecosistema de estudio. Entonces tenemos que ayudarles para que, pues eso, ese proyecto de infancia que va a permitir que los niños adquieran habilidades y competencias del estudio y en su momento puedan cursar pues los estudios que ellos consideren. En Jesús Abandonado las necesidades son las más perentorias y de personas muchas veces solas, pero también se ha ampliado la cartera de servicios. Me voy a basar en el ejemplo que José Antonio ha comentado, este señor que se levantó y le dijo: yo estaba durmiendo en un banco y ahora pues estoy en recuperación. Esa es la visión que también tiene la Fundación. Y tenemos que romper
esa idea que tenemos de que una persona de sin hogar o una persona en severa exclusión no va a recuperar, no se va a recuperar, no va a trabajar, no se va a formar. Entonces, los recursos que se crean, los proyectos que se elaboran, están enfocados desde la Fundación a la recuperación, al mantenimiento y la recuperación. Por eso se crean recursos que van enfocados a la formación, a la búsqueda de empleo a través de nuestro Centro de Empleo y Formación, al cuidado de la salud mental y a la salud emocional que comentaba Antonio. Es fundamental. No toda persona que está atravesando una crisis manifiesta una casuística relacionada con problemas graves de salud mental. Puede ser una crisis vital de que he perdido el empleo, ha fallecido mi mujer, me veo en la calle, estoy muy perdido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo eso también hay que cuidarlo. Entonces la Fundación está creando recursos y proyectos enfocados al abordaje de la formación, la colocación laboral. Por supuesto, no perdemos el faro que era la atención a las necesidades básicas, porque al final cuando una persona te llega a la oficina de admisión y te dice yo necesito poder comer hoy, tú tienes que atender esa necesidad, o te pide yo necesito dormir esta noche, tú tienes que atender esa necesidad para luego ir construyendo un plan de acompañamiento con la persona. Y es fundamental no perder esa visión, es decir, una persona que está en calle, una persona que está pasando una situación de exclusión severa, se puede recuperar, pero hay que darle el aporte y hay que acompañarlo, es fundamental. Vamos a escuchar 3 testimonios más y luego vamos con un pequeño descanso. Nos ha atendido del Banco de Alimentos del Segura José María Gavilán, que es el director, de la Fundación Ayuda al Desarrollo FADE María José López, la presidenta, y de Plena Inclusión Joaquín Barberá, que es su presidente. Nuestra labor consiste en recepcionar alimentos a través de donaciones, bien de empresas, de particulares, de supermercados. Los traemos aquí, los clasificamos en nuestro almacén y después los distribuimos a todas las familias necesitadas de la región de Murcia a través de entidades benéficas como son comedores sociales, residencias de ancianos, pisos de acogida, asociaciones de inmigrantes, etcétera. Actualmente estamos llegando a 17.540 personas de toda la región. Se está viendo como cada vez la gente, suponemos que a todos nos afecta la crisis y colabora un poquito menos, y de hecho la prueba la hemos tenido en esta campaña de Navidad, donde se ha recogido un 40% menos de la campaña anterior. Se pueden hacer de dos maneras, una bien trayendo alimentos aquí al banco y otra mediante donaciones económicas a través de nuestra página web, basmur.org, y se pueden hacer donaciones puntuales o trimestrales, semestrales, y a través también de nuestro Bizum. FADE es una fundación de ayuda, desarrollo y educación que intenta promover una ciudadanía activa para la prevención y resolución de problemas sociales que podemos encontrarnos en cualquier momento en nuestra sociedad, en cualquier colectivo, y que lo hacemos siempre pues a través de las posibilidades que nos da los apoyos y los 26 convenios que en este momento de colaboración que tenemos con la fundación, tanto de la administración pública como de entidades de otras entidades, y luego también pues lógicamente convenios con el Servicio Murciano de Salud, hospitales, centros educativos, bueno, cualquier lugar en los que FADE, centros geriátricos, en los que FADE puede ir a intentar resolver esos problemas de falta de situaciones personales, situaciones conflictivas, reinserción social, a través de sus programas. Bueno, para ser voluntario de FADE hay que entrar en la página de FADE. En FADE se le da una formación previa y se le hace una prescripción solamente para conocer qué es FADE, sin ningún tipo de compromiso. Se inscriben, van a una sesión formativa. En la sesión formativa se les explica el abanico de posibilidades que tienen para hacer ese voluntariado, ya que como he dicho tenemos muchísimos campos de trabajo, y a través de esa formación ellos ya ven dónde quieren estar. FADE les pide 2 horas semanales de compromiso para trabajar en el voluntariado, y en ese voluntariado ellos ya piensan si quieren trabajar en un centro hospitalario, en un centro geriátrico, en sus casas, a través de cualquier tipo de posibilidad que puedan tener en ese voluntariado. Cualquier persona desde el ámbito privado, desde el ámbito empresarial, pueden hacerlo, porque en la página web fundacionfade.org pueden encontrar cómo hacer esas donaciones. Lo que procuramos es defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y prestar los servicios apropiados según en la etapa de vida en la que se encuentre. Quiere decir que tenemos servicios que son desde bebé recién nacido, que son los equipos de atención temprana, posteriormente estaría el apoyo escolar, posteriormente podría estar la inserción laboral o los centros de día, o otro tipo de empleo como pueda ser el empleo con apoyo, y luego cuando es necesario porque
los padres no estén o porque los padres estando no pueden, pues tenemos servicios residenciales. Lo que queremos seguir avanzando es en la percepción que la sociedad tiene de las personas con discapacidad. Yo soy muy antiguo en el movimiento asociativo, llevo ya más de 40 años, y claro, cuando miro hacia atrás, veo lo que era la sociedad de 1980 y lo que es ahora, y desde luego tenemos una sociedad mucho más justa y la mirada hacia las personas con discapacidad es satisfactoria desde mi punto de vista. Sigan entendiendo que somos personas como cualquier otra, con los derechos de todo el mundo, y no es que la sociedad nos tenga que dejar a las personas con discapacidad intelectual que nos admita, es que somos parte de esa sociedad y todos juntos estamos mejorando. Eso es lo que entendemos nosotros también por inclusión. De ahí nuestro nombre, Plena Inclusión. Sí. Antonio, lo ideal sería que no existiera ninguna Cáritas, Jesús Abandonado, porque el Estado, bueno, primero porque no hubiera necesidades, pero como eso no es posible, porque el Estado debiera hacerse cargo de todas esas necesidades, o eso es inviable y la labor combinada seguramente, porque José Antonio hacía referencia antes a la implicación de la administración, ¿no? Es imprescindible que se produzca. Bueno, el voluntariado y las asociaciones de voluntariado siempre serán necesarias, ¿no? Porque como decíamos antes, hay muchos factores y matices. Ya decía Jesucristo, decía, ¿no? Pues, por meter un versículo, ¿no? Sí. Bíblico, pobres siempre tendréis entre vosotros, ¿no? Es decir, pero es verdad que esto, yo siempre digo que en la Biblia, además de una propuesta que cristiana, es una actitud antropológica ante la vida también, porque es verdad que eso siempre lo vamos a tener. Ahora vamos a ver, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros vemos una necesidad. Ante esa necesidad creamos una asociación para intentar paliar lo que está pasando. Esto es correcto y desde luego, por ejemplo, la muestra de asociaciones que están apareciendo esta noche están haciendo una labor encomiable, por eso también nosotros hacemos la muestra de voluntariado y tenemos convenio con más de 100 asociaciones para ayudarles en lo que podamos como universidad. Ahora, ¿qué pasa? Que es verdad que nosotros vemos un aspecto concreto de nuestra localidad. Hay una administración regional, hay una administración estatal. Hoy en día en España nos remitimos mucho a Europa. ¿Y Europa a dónde se remite? Al final parece que está Naciones Unidas, que es un ente. Pero sin embargo, tengamos en cuenta una cosa. Si nos fijamos en los documentos pontificios, cuando se habla en la doctrina social de la Iglesia de los grandes problemas que acercan a nuestro mundo, o que acechan a nuestro mundo, una de las cosas que se dice es que tenemos que tener en cuenta la globalización. Vivimos en un mundo globalizado. Por supuesto que si un vecino mío necesita algo, y puedo, se lo doy, claro, obviamente, ¿no? Pero vivimos en un mundo globalizado donde muchos de los problemas que tenemos que tener en cuenta también que hay a nivel internacional elementos o actores que son muy importantes a la hora de dirigir los destinos de la humanidad. Esto es así. Y el poder, muchas veces no tanto político, sino económico, está concentrado. Y entonces corremos el riesgo de que a veces las políticas que se realizan están en función de ciertos marcadores internacionales que puede ocurrir. Ante esto, siempre la Iglesia ha llamado también a una conversión estructural, que se llama. Quiere decir, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible. Ahora, cuando estaba hablando José Antonio del centro ocupacional que se está haciendo aquí en Murcia, Cáritas, pues es lo mismo, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo en Cuba muchos años, o parecido. Nosotros tenemos allí más de 2.000 alumnos que les hemos introducido en el ámbito del trabajo, ¿no? Es decir, de una forma totalmente gratuita.
Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que esta globalización exige una reflexión. Estamos viéndolo, esas son imágenes de Cuba, de una graduación precisamente. Sí, esa es una de las graduaciones que hemos hecho. Estos chavales son chavales que forman parte en Cuba de la primera cooperativa de enseñanza que se ha hecho en Cuba, se llama La Moneda Cubana, y que está patrocinada por la Universidad Católica. Y nosotros, estos alumnos que aparecían en la fotografía, eran alumnos que estaban en la calle prácticamente, no tenían estudios universitarios y se les ha dado una capacitación para que trabajen en hostelería, en cocina, pero muchos de ellos, lo que decíamos antes del tema espiritual, ellos lo que más aprecian es el apoyo o el que estemos cerca de ellos también, ¿no? Como un lugar de referencia a la universidad, ¿no? Pero al final es verdad que estamos hablando de que hay actores internacionales que al final no depende tanto de una cosa o de otra. También es cierto que yo me he dado cuenta, hemos visitado muchos países, y me he dado cuenta que a veces hay ciertos países que a veces en política social invierten lo mínimo y hay muchas ONG presentes en el país. Quiere decir que habría que llegar quizás a un entendimiento o a una situación donde efectivamente el Estado, y hablo en general, ¿no?, el Estado esté pendiente y sea el primero que vea las necesidades sociales de su entorno, pero a su vez que desde abajo pues también puedan surgir asociaciones que atiendan, ¿no? En Jesús Abandonado, ¿de dónde vienen los recursos? ¿De la administración? ¿Cómo se porta la administración? Y ahora se lo pregunto a José Antonio, ¿cómo se porta la administración? Porque estamos hablando de que lo que se hace a través de entidades como las vuestras es un problema enorme que se le quita a la administración. Es enorme, Sí, que sí. si tuviera que abordarlo, Claramente. no podría abordarlo. ¿Qué ocurre ahí? Pues Jesús Abandonado se financia a través de fondos públicos, a través de fondos privados, y lo que sí que es necesario es que la Administración, cuando apoye con políticas de prevención y de financiación sólidas y estables en el tiempo. Yo creo que todas las entidades que a lo mejor vivimos o los programas se desarrollan a través de subvenciones, sí que pedimos que esa subvención permita que el proyecto se pueda desarrollar a medio y largo plazo, ¿vale? Porque un proyecto que es financiado para un año, pues no te permite funcionar durante ese año. Después de ese año, ¿qué va a pasar? Con personas que vienen muy dañadas y que a lo mejor su recuperación van a ser no un año, sino 2 años. Es decir, entonces, la Fundación se financia a través de subvenciones, de financiación pública de la Administración local, de la comunidad autónoma, a través de suscriptores, que es financiación privada, y por supuesto el voluntariado es fundamental. Pero de ahí vendría, grosso modo, el económico. Y en Cáritas, ¿cómo lo ves tú, esa aportación? Bueno, es que esa lo que ha implicación. dicho Amparo es, suscribo totalmente lo que ha comentado en relación a Jesús Abandonado. Necesitamos una estabilización de la ayuda pública, porque nosotros también coexiste la ayuda pública y la ayuda privada. Don Antonio se ha referido mediante un subrayado de la globalización, lo que él ha encontrado en distintos países. Sí. Por supuesto, debería existir una política internacional donde el aspecto social debería ser preferente en todos los países. Y eso no es así. Y ya refiriéndonos concretamente a España, creemos que es mejorable claramente, porque, vamos a ver, que el Estado podría resolver todo. Eso está tan lejos de la realidad que tenemos actualmente que a mí me es imposible teorizar sobre lo que debería ocurrir. Preferiría centrarme en aquello que hay y mejorarlo y decir que Cáritas sigue estando ahí, como Jesús Abandonado, como todas las entidades que también han manifestado su opinión. O sea, los ingresos públicos, claro que si no existiera Cáritas sería un gravísimo problema para la sociedad, igual que Jesús Abandonado, igual que las entidades que han comentado. Por tanto, Cáritas quiere hacer una labor estable de atención a los últimos, pero es verdad que pedimos a la Administración una relación eficiente, una política eficiente que nos permita consolidar determinados programas
y no estar tan a las expectativas de si un año va de un modo o de otro. Es verdad, eso también exige por nuestra parte un aumento demostrado en la calidad. Es lícito que la Administración ponga sus condiciones y nosotros debemos cumplirlas, pero eso no es ningún problema. No es problema porque se trabaja, me consta que trabajamos con una calidad, en fin, bastante clara, y que es política ser muy eficiente en esa ayuda, porque los resultados además están a la vista. Lo que pasa que las cifras que nutren a su vez los que entran, pues no conseguimos revertir la ecuación, y es una asignatura que tenemos pendiente, pues, como he dicho antes, y además ahora hay unos factores exógenos como es el de la vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Los costes del alquiler, el coste de una vivienda, eso tiene un impacto durísimo en las economías más débiles, no solamente a las excluidas, sino en riesgo de exclusión. Y de hecho, han pasado en riesgo de exclusión a la exclusión, por ejemplo, por el tema de la vivienda, han pasado solo por eso. Por tanto, nuestros ingresos vienen de donaciones privadas, vienen también del programa de subvención de la Administración. Cáritas realiza una labor social enorme, igual que Jesús Abandonado, y pienso que debemos, ambas partes siempre, ver cómo mejorar lo que tenemos para que sea más eficiente y también ser más generosos en los recursos para poder revertir una situación. Murcia está en la cola de España en cuanto a política social. O sea, pero son datos, no es una descalificación de ninguna del gobierno. Cáritas no está en los titulares con críticas severas al sistema. Preferimos trabajar, preferimos reunirnos y hablar y seguir dialogando, pero es cierto que un cambio tiene que existir porque Murcia no puede continuar así. Tenemos que identificar políticas eficientes y constructivas que nos lleven a salir de este nicho de pobreza tan exacerbado que existe en la región. Hay un colectivo de personas que también hay que fijarse en ellas, que va creciendo cada vez más. Es una de las personas mayores, de las personas ancianas, solas en sus viviendas. Esto, de hecho, Monseñor Paglia estuvo aquí hace un año aproximadamente y puso énfasis en ello. Esas personas también tienen carencias y las van a seguir teniendo y van a crecer más en las próximas fechas. Hay que poner también la mirada en esas personas. Sí, efectivamente. José Luis Mendoza, nuestro fundador, una de las ideas que él tenía siempre, precisamente, y preocupación era el tema de las personas mayores. Ahora mismo, con el crecimiento poblacional y el aumento de edad que tenemos, ¿no?, la pirámide, como va evolucionando, nos encontramos con un gran número de personas que están necesitando y que necesitarán una ayuda. La solución no es plantear otras alternativas a la vida de la persona, sino precisamente en atender y querer a esa persona, ¿no?, lo que el Papa llama los descartados. Nosotros, en la medida de lo posible, pues, es verdad que también tenemos voluntarios, tenemos en los convenios de voluntariado, por ejemplo, con los asilos de ancianos, con las residencias de ancianos, tenemos alumnos que están colaborando con ellos, tenemos alumnos que están visitando enfermos en casas, tenemos alumnos, que son las vírgenes consagradas, que se dedican a vivir con las personas mayores y personas que no tienen posibilidad de estar en otro sitio. Entonces es un tema que es verdad que es preocupante, que se está haciendo algo, pero que evidentemente hay que pensar que es un tema que nos está afectando y nos va a afectar. Y yo también, pues cuando he estado en otros lugares, es que la problemática general en el mundo es esta, ¿no? Pero pensando en España, que estamos, y en Murcia, lo que nos encontramos es algo que tenemos que tener muy presente. Vamos a ver dos testimonios más, son los últimos de la Fundación CEPAIN, el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes. Juan Antonio Segura es su director. Y luego Manuel Pardo es una persona que es profesor en esta casa, vicedecano, es enfermero, pero que la labor de voluntariado la lleva en la sangre. En Uganda, ha estado hace poco con la ONG World Project, o también con Ambulancia del Deseo, y le hemos preguntado especialmente por Ambulancia del Deseo. Vamos con esos dos testimonios.
La Fundación CEPAIN es una organización sin ánimo de lucro. Estamos implantados, nacimos en la región de Murcia, pero estamos en este momento implantados en toda España. Nuestro trabajo fundamental es acompañar a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Trabajamos tanto con población española en situación de riesgo de exclusión social como con población migrante y con población refugiada. Tenemos centros de acogida para personas migrantes y refugiadas en los distintos puntos de la geografía española y, como digo, hacemos todo ese trabajo de acompañamiento en materia de empleo, de formación, de vivienda, de convivencia intercultural, de trabajo con la infancia, con las familias en situación de desprotección. Bueno, la Fundación tiene una enorme presencia de personas voluntarias. Son más de 600 personas las que hacen voluntariado en la entidad y hay varias fórmulas de hacerlo. Una es el voluntariado corporativo, que son trabajadores y trabajadoras de empresas que colaboran con la acción social de Fundación CEPAIN y hacen voluntariado corporativo. Y luego hay un voluntariado que nosotros apreciamos mucho, que es esa necesidad que tienen las personas que acogemos en nuestros centros de acogida, de sentirse acompañados, de sentirse parte de la ciudad, del territorio donde viven en este momento. También, evidentemente, recibimos donaciones por parte de empresas, por parte de particulares, o también se pueden hacer socios. Todo ello se puede hacer a través de la página web de CEPAIN. La Ambulancia del Deseo es una fundación que trata de ayudar a todas las personas que sufren una enfermedad puntual, una enfermedad terminal o que en algún momento de su vida sufren una discapacidad de algún tipo y que le impide pues cumplir un deseo de tipo emocional. Por ejemplo, ahora pues viene una época donde vamos a tener pues muchos eventos navideños, muchas actividades y hay personas pues que están ingresadas en los hospitales, hay personas que están ingresadas en su casa, hay personas que tienen una limitación física y no pueden salir de su casa. Con nuestras ambulancias ayudan a esas personas a acudir a una boda, a acudir a una misa, ir a escuchar villancicos, ir a ver el mar, escuchar un concierto o ver un partido de fútbol. En nuestra fundación hay muchas maneras de ayudar. Una de ellas, que es la más habitual, es profesionales que nos donan su tiempo y vienen a ayudar a esas personas. Luego también hay donaciones económicas, tenemos empresas que nos ayudan pues para poder pagar el gasoil de las ambulancias, para poder pagar los seguros, para comprar vehículos. Por ejemplo, en la UCAM, uno de los vehículos que tenemos está donado por la universidad. Fue la primera institución en ayudarnos, nuestra primera ambulancia en España fue de la UCAM y el último vehículo que tenemos también. Entonces pues buscamos esa ayuda, ya sea puntual, de personas particulares pues que donan un poquito de dinero y bueno, pues luego ya saben que se lo pueden declarar, que es una ayuda que está reconocida en la renta, y también pues esa ayuda con tiempo y con esfuerzo. Vamos a terminar y además con un llamamiento les pido a los invitados a eso, a la movilización, al compromiso, a la colaboración, al papel del voluntariado, a veces yendo a un concierto, José Antonio, porque precisamente la semana que viene, el jueves creo que es, habrá un concierto organizado por la UCAM, por la Orquesta Sinfónica de la UCAM, es Wonka, basado en la película, en el musical Wonka, en el Auditorio Víctor Villegas, y la recaudación íntegra va a ir destinada a que a través de Cáritas, las familias acompañadas, se les dé un dinero para que puedan comprar juguetes. Para los niños de cara a estos reyes. Vamos a verlo, un instante. Wonka, espectáculo musical en familia. Concierto benéfico Ningún niño sin juguete en Navidad, en colaboración con Cáritas. Interpretado por la Orquesta Sinfónica de la UCAM bajo la dirección de Salvador Pérez. Jueves 26 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Entradas ya a la venta en la web del auditorio. O el jueves 2 de diciembre, si quieren ver el partido entre el UCAM Murcia y el Real Murcia, también será a beneficio de Cáritas. Son formas de colaborar. Y ahí os pido para terminar ese llamamiento. Antonio, un llamamiento a quién puede echar una mano. La administración lo hemos dejado claro, pero luego también cualquier ciudadano, cualquier empresa, el papel del voluntario, ¿cómo puede ser? ¿Qué llamamiento hacemos? ¿Cómo movemos el espíritu de quien nos está viendo? Yo creo que sobre todo en el mundo de los jóvenes, que nos movemos aquí en la universidad, yo animaría a los jóvenes, por supuesto también, es verdad que estadísticamente el voluntariado más estable está en las personas, digamos, de mediana edad, pero animo a los jóvenes a que tengan esa experiencia, que se acerquen a las asociaciones, que las conozcan, porque ahí tenemos un semillero
de futuro. De hecho, hay gente que ha ido, alumnos, que han ido a hacer voluntariado, Jesús Abandonado, en Cáritas, y después han quedado allí, porque han dicho, oye, esto es interesante. Pero yo quería añadir que también nosotros como universidad, a cualquier asociación, a las asociaciones en general, es verdad que la universidad ya en su momento José Luis Mendoza, ahora la presidenta María Dolores García Mascarell, pues ayuda y colabora en lo que se puede, ¿no? Pero también como universidad y lugar de formación, pues a lo mejor nosotros también ofrecemos nuestras puertas, además de las ayudas que se puedan hacer, para crear proyectos formativos o apoyar proyectos formativos que yo pienso que entre los distintos especialistas, la experiencia que tienen las entidades y lo que pueda aportar la universidad, también puede enriquecer mucho. Amparo, un llamamiento ¿a quién para colaborar con vosotros? Con vosotros no, con las personas que atendéis. Yo haría un llamamiento a todos los murcianos y murcianas que tenemos una signa de identidad, que es que somos muy hospitalarios, a que colabore con la Fundación porque lo necesitamos todo el año. ¿Y cómo puede colaborar con la Fundación? Pues a través del voluntariado, que es fundamental, que da calidad y calidez a la práctica profesional, y a través de las donaciones, bien en especie o bien en económico, a través de la web pueden acceder a cualquiera de ellas. José Antonio. Sí, el mismo supuesto. Voluntarios, tenemos 2.500 voluntarios en Murcia, necesitamos muchísimos más, porque los nuevos programas que estamos llevando a cabo requieren voluntarios. Y luego las donaciones. Donaciones puede hacer a través de la página web, donación, y ahí están todas las modalidades de personas físicas, jurídicas, una donación singular, una donación periódica, y en Bizum en 33.055. Creo que, en definitiva, el corazón de los murcianos es generoso y seguro que sabe distribuirlo en aquellas entidades que están haciendo bien, como es el caso de todos los que estamos aquí presentes y los que han comentado. Creo que con un corazón amplio cabemos todos y seguro que va a ser, cada Navidad será una oportunidad de ser más conscientes de nuestra responsabilidad social, que tenemos las personas y que las empresas también cada vez más, su responsabilidad social corporativa le lleva a comprometerse con objetivos sociales en pro de aquellos que lo necesitan. Vamos a terminar con, os doy las gracias, José Antonio Planes, muchísimas gracias, Amparo Martínez, el padre Antonio Alcaraz, muchísimas gracias, y terminamos como siempre. El punto final de este programa, en vísperas de Navidad, lo pone nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes. Nos quedamos con él, que pasen una muy feliz Navidad. Buenas noches. Cuando llega Navidad es que sucede algo en el interior de cada persona que nos mueve también a una alegría especial, porque basta con ver a la gente cómo nos saludamos, cómo vivimos también todos los acontecimientos en estas fechas. Hay comidas de empresas, de amigos, se reúne la familia, es decir, creo que el sentimiento de ternura va todavía tomando más cuerpo en nosotros, ¿no? Y sobre todo comunicar alegría y tender la mano a los demás. Por eso en esta época es mucho mejor y estamos más predispuestos para darnos cuenta de que los que están trabajando durante todo el año, ahora es una oportunidad para colaborar. Y de hecho, Cáritas, Jesús Abandonado, las distintas instituciones de acción social, pues tienen un protagonismo muy grande, porque hay respuesta, porque la gente se vuelca también, porque la labor que están haciendo fundamentalmente es para los más necesitados, los pobres, los desamparados, los sin techo, sin tierra y sin patria prácticamente, ¿no? A los que hay que ayudar porque, bueno, tienen bastantes dificultades en la vida.